Hola a todos y bienvenidos a los directos de las 3:33 hora España. Hoy son las 10:33 en Chile, desde donde vamos a poder escuchar a Eduardo Acuña. Eduardo Acuña nos va a hablar hoy sobre la aceptación. Lo tuvimos hace unos días aquí en los directos y está grabado, aquí en los directos se ha quedado grabado en este canal de Instagram y también lo dejamos grabado en el canal de YouTube, Zaira Luz. Y estuvimos hablando del ego, si es amigo o enemigo, un temazo como el de hoy. Hoy hablaremos de la aceptación. Y la aceptación implica no tener negatividad sobre lo que es, evidentemente. La aceptación hace que la conciencia se pueda expresar plenamente a través de esta forma. La aceptación es un tema que muchos no aceptan, valga la redundancia, y nos lo va a contar hoy Eduardo Acuña, que además ya lo veo en sala allí tempranito a las 10:33 en Chile. Escucharlo, que tiene un temazo hoy para contarnos. Hola Eduardo, Ah, ya tengo la bienvenido. cámara. Dale la vuelta. Ok, vamos. Ahí sí que sí. ¿Y se me escucha bien, Eduardo? Sí, te escucho bien, perfecto y claro. Perfecto, excelente, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien por acá, Zaira. Un poquito más helado el clima, pero aquí estoy calefaccionado en el lugar donde estoy y recibo algunos rayitos de sol por acá, así que los estoy aprovechando. Qué bien, qué lindo, aceptando el frío y buscando una solución, porque hoy vamos hablando de la aceptación, ¿no? Decía antes que hoy hablaremos contigo sobre la aceptación y que eso implica no tener negatividad con lo que es. Pues aceptar va mucho más allá de lo que muchos creen, porque el ego siempre cree, el ser es el que sabe y acepta, y el ego cree que quizá aceptarse a soportar una carga muy negativa lleva esa palabra, quizá sugiera aguantar también una carga muy negativa, una palabra que no necesitamos para nada, ni aguantar ni soportar nada. Aceptar trata de otra cosa. Eh, y es eh, y es solo así, de esa forma, que la conciencia se puede expandir plenamente a través de la aceptación, ¿verdad? Cuéntanos, Eduardo, ¿a qué te dedicas exactamente para los que no vieron el directo anterior? Así te conocen y gracias y bienvenido. Gracias a ti, Zaira, por el espacio, por la instancia. Fue muy bien recibido, me escribieron muchas personas de muchos lados por el capítulo anterior de acerca del ego. Y también está conectado con lo que vamos a hablar hoy día respecto de la aceptación. Bueno, yo soy psicólogo, psicólogo psicoterapeuta, soy chileno, vivo en Chile, en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco, dedicado a la terapia exclusivamente hace bastantes años ya. Y Ujú. mira, el tema de la aceptación es algo que fue un poco complejo para mí al inicio porque no la entendía muy bien. Y para mí aceptación era algo más parecido a la resignación o a la tolerancia. Ujú. Entonces fue en un proceso de estudios, de especialización, en donde hubo una clase exclusivamente dedicada a la aceptación, en donde yo estaba entre incómodo y molesto porque, claro, me imaginaba los desastres de la vida, ¿cómo los voy a hacer? Roban, roban mi auto, queman mi casa, vivo distintas situaciones dolorosas o desagradables. ¿Cómo puedo aceptar eso? Claro, Entonces, y es motivo suficiente como para que tuvieras esa confusión, ¿no? Y no lograras comprender exactamente qué era la aceptación. Por eso decía al principio, puedes pensar que es resignación, como tú dices, puedes pensar que es tolerar, que es aguantar, y no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? no,
Tiene y no tiene que ver. Siempre me gusta dejar claro que cuando nos referimos a algún término o algún concepto es eso. Es una intelectualización, es una racionalización Ujú. acerca de un símbolo. Vamos a hablar acerca de un símbolo. Las palabras son símbolos o significantes. Y el significado es interno, es la resonancia que tienes, cómo vibra eso dentro de ti, qué representación interna tienes respecto de ese símbolo o significante. Entonces, podríamos comenzar hablando respecto de qué no es la aceptación. ¿Mm? Y Excelente efectivamente, propuesta. y efectivamente la aceptación no es resignación, no es tolerancia. No recuerdo si en el capítulo del ego lo hablé o lo hablamos de esta manera, respecto a que cualquiera de las situaciones que la vida nos va trayendo, distintos escenarios o situaciones, interacción con otras personas o entornos, o interacción con nosotros mismos, un recuerdo, una idea, un pensamiento, siempre frente a ese escenario hay solamente dos estados posibles, y esos estados no son elegibles, no puedes decidir quiero estar en este estado o en el otro, sino que solo te puedes dar cuenta en cuál estado estás. Y estos estados son, estás en paz o no estás en paz. Ujú. Y si no Totalmente, y la estás, aceptación nos lleva a la paz. sí, Es el nos lleva a la camino paz, directo. es camino Así es. directo. Entonces, si no es paz lo que estamos teniendo en esa interacción específica, es conflicto. Y ese conflicto es la representación interna que tienes respecto de aquello que crees que está fuera. El conflicto siempre es una conceptualización interna incómoda o desagradable, asociada también a emociones desagradables, tristeza, rabia, angustia, soledad, etcétera. Entonces, cuando te das cuenta que no es paz lo que tienes y es un conflicto, aquí es donde tienes estas dos opciones en donde sí puedes elegir. Si bien no puedes elegir si estás en paz o no, sí puedes elegir lo siguiente. Puedes elegir entre resistir o aceptar. Entonces, veamos primero qué es resistir. Y resistir sí es escapar, es evitar, es hacer algo para tratar de no sentir. Si estoy nervioso, salgo, fumo cigarrillo, si estoy ansioso, voy, abro el refrigerador o nevera y me como algo. Y Me así voy distraigo de alguna manera, escapando. ¿verdad? Me Porque al distraigo. final, claro, me distraigo de alguna forma, como sea, o llamo a alguien, pero me resisto, porque el ego es el que se resiste, ¿verdad? El Entonces ego el es el que se ego resiste. elige la resistencia, claro, se El resiste ego, al cambio. el ego elige la resistencia, porque Mm, para el ego el dolor significa que la supervivencia está disminuyendo correcto. y el placer Ahí se significa que siente está cómodo. aumentando. Claro, Mm. es bien simple, es muy sencillo cómo funciona el ego, es automático. Dolor significa supervivencia que disminuye y placer, Lo mantiene supervivencia vivo que y además lo aumenta. que resiste Exacto. persiste, o sea que claro, el ego quiere resistirse para que eso persista, por Además, supuesto, para que no cambie, para que no se diluya. además, entonces la resistencia lo único que hace es que eso vuelva a ocurrir. Puede que tengas un alivio temporal, claro, yo salgo a fumar el cigarrillo, mis nervios ya parecieran disminuir, en realidad está enmascarado nada más, Ahí está, es pero va a importante volver, aclarar, parecieran, pero no es real, pareciera, porque el ego usa pareciera. esos mecanismos de defensa que a nosotros cuando no lo identificamos nos parece real, pero no es real, no Ujú. tiene nada, es real. Exactamente, entonces si estamos resistiendo, si estamos escapando, si estamos evadiendo, no me refiero a la situación externa, sino que a lo que estamos internamente sintiendo. Que además eso que estamos sintiendo internamente no lo está generando la situación externa, sino la forma en cómo lo estás procesando, la forma en cómo lo estás interpretando. Y tampoco es voluntaria esa forma de cómo interpretas el mundo. Depende Ujú. justamente de tu estructura de personalidad, depende de cómo funciona tu ego, de esta colección automática de formas de sentir, pensar y reaccionar. Entonces, eh, aceptar
no es esto como decir, ok, bien, es lo que me tocó vivir, ¿qué le voy a hacer? Así es la vida. No, eso es No, no, no. resignación. Eso es resignación, que sigue siendo otra forma más de resistencia, Sigue al igual que la siendo otro tolerancia. mecanismo, ¿verdad? Claro, siguen siendo mecanismos del ego, fabricaciones del ego para que nosotros no podamos avanzar, no podamos darle paso a lo real, que es el ser, ¿no? Hay una frase que amo de un curso de milagros, bueno, no la puedo destacar sobre todas las demás porque todo dice lo mismo, pero es que cada una es amable, ¿no? Todas son para amar. Pero hay una que me encantaría destacar y que también hagamos hincapié en ello. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Aquí yace la paz de Dios, y justamente hablábamos de paz en el principio, ¿no? Me había apuntado aquí esta frase para que ahí hiciéramos hincapié en eso, de que el ego fabrica, no es real lo que hace, el ego fabrica cosas ilusorias, o sea, y esas emociones que mencionabas antes, tristeza, rabia, autocompasión y todo eso, son fabricaciones del ego, ¿verdad? No, o sea, entonces eso sí puede ser amenazado, puede ser, como dice un curso de milagros, puede ser corregido por el Espíritu Santo. Sin embargo, todo lo que es real no puede ser amenazado. Y la aceptación no puede ser amenazada, la paz no puede ser amenazada. Pues ahí yace, ¿no? La verdad. Es una frase clave. Quien logra entenderla en el nivel de profundidad necesario es que ya no necesita nada más. Es que No esa frase, necesita nada más. fíjate, de todo el libro, es la única frase que me apunté aquí en un, bueno, no se lee, pero es la que acabo de leer, en un papiro, en esto que le llaman las hojas para escribir, ¿no? Una carta. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Aquí yace la paz de Dios. Cuando comprendí esa frase, de hecho, fue cuando te comentaba en el anterior directo, dejé de leer, hice una pausa en el libro porque me quise quedar con ella mucho tiempo. Pensé, aquí no la puedo pasar de largo, no puedo leer algo más porque estoy comprendiendo algo que es clave. Y justamente acabas de decir, esa frase es clave en el libro Un curso de milagros. Es una frase milagrosa. Sí. Así es. Ahora, ahora bien, Zaira, ya sabemos que aceptación no es resignación. Aceptación no es tolerancia, no es aguantar lo que estoy viviendo o hacer como que no me está sucediendo nada y continuar con mi vida cuando internamente estoy removido. Entonces, vayámonos ¿qué nos dice la RAE respecto de aceptar? ¿Qué es aceptar? Y hay varios conceptos interesantes con los que me encontré. Una de las definiciones de aceptar dice recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarga. Tiene que ver con recibir. Entonces, si estoy escapando de algo, no lo estoy recibiendo, no estoy en disposición de No, lo está rechazando claramente. ¿cierto? Lo estoy rechazando. Claro, claro. Otra acepción dice recibir o dar entrada. Es lo mismo, pero mira Uh-huh. esta definición. Hay una definición que toca la resignación. Dice asumir resignadamente un sacrificio, molestia o privación. Ahí está, entre medio, hay una especie Está de aceptación, asociándolo. está Ajá. asociando. Pero la aceptación, ¿cómo la podríamos operacionalizar? ¿Cómo lo hacemos en lo práctico, en el día a día, en lo concreto? ¿O cómo acepto aquello que me pasó de pequeño que todavía da vueltas en mi cabeza? ¿Cómo acepto el desastre que estoy teniendo en mi vida, en el área económica, en el área familiar? Ujú. Sí, o situaciones Acepto, muy, muy dolorosas como la violación muy de un dolorosa, hijo o la por muerte de supuesto. una pareja, un hijo. ¿Cómo, cómo enfrentar eso, ¿no? Cómo aceptarlo sin sentir rabia, frustración, enojo. Fácil no es, pero Fácil nadie dice que sea no es. imposible. Hay formas.
de llegar a Mira, ello y para eso estamos fácil, entrevistándote. Yo estoy fascinada, Eduardo, te estoy escuchando, estoy fascinada. fácil no es, como dice Zaira, fácil no es, pero es simple, es sencillo, pero hay que entrenar nuestra mente, hay que ponerle, es como ir al Practicarlo. gimnasio mental, practicarlo. La Así es aceptación, práctica. Sí. Todo se basa la en la práctica. Sin aceptación, Zaira. práctica No, no hay no, forma de llegar siempre a hay la algo que hacer, aceptación. hay algo que hacer. La Mm. aceptación es la observación de aquello que estás sintiendo con respecto a lo que está ocurriendo afuera. Entonces, para poder observar lo que estás sintiendo, para poder aceptarlo, tienes que dejar que suceda. Si no, ¿cómo lo vas Correcto, a observar? correcto. O sea, con esto que acabas de decir, sé que muchos de los que están mirando, y aprovecho a decirles gracias infinitas a todos los que están entrando, a todos los que están viendo el directo y escuchando este tema tan maravilloso, la aceptación con Eduardo Acuña, que está desde Chile compartiéndonos esta maravilla de temazos, ¿no? Bueno, es que te lo resuelve todo. Si lo entiendes así, es tan sencillo, como dice Eduardo. Eh, Cuando no ponemos resistencia y cuando aceptamos las cosas como son, la vida se nos vuelve más fácil. La vida se vuelve más fácil, se vuelve más divertida, se vuelve más amorosa, se vuelve una vida digna de un ser, de un hijo de Dios, ¿verdad? En la aceptación, como decía al principio, radica, la aceptación implica no tener resistencia, no tener negatividad con lo que es, con lo que llega, ¿verdad? Aquí es un punto clave, lo que estás diciendo va a aclarar a muchos lo que es la aceptación. Ahora Interesantísima. mira, Sí, nombraste un concepto perdona que importante. dice, aquí dice Nerea, dice, esta unión, Zaira Eduardo, es potente, gracias. Oye, tenía que leerlo, porque ahí el ego decía, mira, están reconociendo que esto es potente. Es broma, lo digo desde el ser con mucho amor para Por que supuesto. sepáis que aunque estoy siguiendo el hilo de conversación con Eduardo, porque es de por sí mucho más que interesante, es fundamental entender este tema de la aceptación, que sepáis que os voy leyendo, ¿sí? Y que por eso os doy la bienvenida a todos los que estáis y que nos encanta, tanto a Eduardo como a mí, vuestra participación. Seguir escribiendo, que a pesar de que algunos no los leo en vivo en este momento, los voy leyendo uno por uno. Estoy atenta a todos. Gracias. Por favor, prosigue, Eduardo, gracias. Ahora, ¿cómo hacemos, Zaira, para poder aceptar sin resistencia? Porque no podemos elegir voluntariamente tener resistencia o no. Podemos verla. Entonces la resistencia, que aparentemente pudiera ser algo negativo o algo que interfiere, también podemos usarla a favor. ¿Por qué? Porque puedes partir aceptando esa resistencia. Y si no estás aceptando, no estás pudiendo observar lo que te está ocurriendo porque te está doliendo y que estás queriendo automáticamente escapar, puedes observar esa resistencia, esa tendencia a escapar y simplemente darte cuenta, claramente, estoy escapando con esto que estoy haciendo, observo esta resistencia y ahí la estás aceptando. Y observar Eso es una es, reacción, ¿verdad? es una Sería, o reacción. sea, es una reacción. Y si no, como dices, si no detectamos esa reacción y lo que nos produce esa reacción, no podemos cambiar nada. Vamos a seguir metidos en esa reacción y absorbidos por esa emoción. Con lo cual no vamos a evolucionar, no vamos a poder salir de allí. Es una trampa, ¿verdad? Es la trampa del ego, la reacción. Exacto. Ahora mira, me acuerdo cuando tuve una especie de discusión con un profesor hace como unos 10 años hablando de la aceptación, porque yo estaba un poco enojado y le decía, pero ¿cómo voy a aceptar que me pase esto y esto otro? Y me dice, pero ¿podría ser que te esté costando aceptar? Sí, claro. O podría ser que no estés queriendo aceptar. Sí, también puede ser. O puede ser que quieras aceptar y no estás pudiendo hacerlo. Sí, sí, puede ser.
Bueno, si aceptas cualquiera de esas cosas, estás aceptando. Entonces aceptar es aceptar lo que sea que esté ocurriendo ahora, incluso aceptar que no estás aceptando. Y en lo técnico, en lo específico, en lo Wow. concreto, es la observación, es observar. Las emociones siempre están sintiéndose en el cuerpo. Recordemos el video anterior en donde veíamos que la emoción es esta interpretación automática que nuestro ego hace de las sensaciones que estamos teniendo en el cuerpo. Es como esta etiqueta, este nombre que la mente le asigna a este nudo en la garganta o a esta presión en el pecho. La bautiza como angustia, por ejemplo. Entonces la Mm, aceptación de la angustia, así concreta y específicamente, la aceptación de la angustia es observar esto que tengo aquí apretado, esta dificultad en la respiración, y la puedo imaginar, la puedo visualizar, la puedo escanear con detalles, me la voy inventando dependiendo de cómo la voy sintiendo. Le asigno forma, color, textura, dejo que me atraviese, dejo que pase a través de mí. Ahí la estoy observando, es decir, la estoy aceptando. Siempre la aceptación es un proceso interno. Si yo acepto lo que ocurre afuera, lo que me dijeron, lo que me hicieron, lo que hice, lo que no hice, me estoy resignando. Y eso es resistencia. Y si resistes, persistes. persiste. Absolutamente, y además, mira qué curioso. Hoy estaba leyendo, se va a ver al revés por esto de la cámara y tal, pero bueno, aquí dice dejar ir, no dice al revés, ¿vale? El libro Dejar ir Ah, de David Hawkins, Hawkins, un librazo. librazo, Wow, Hawkins, librazo. sí, librazo, un librazo que me tiene atrapadísima, que ya no sé si tiene 1000 hojas, tiene 1000 separaciones, porque yo lo voy poniendo, cada cosa que me gusta le voy poniendo una separación, ¿no? Entonces tiene 1000 separadores, porque todo me gusta. Justamente, fíjate que hoy hablaba con alguien sobre este libro y dije, le voy a echar un vistazo, voy a abrir una hoja cualquiera. En una de esas marcaciones que tengo cualquiera, porque algo me va a decir que tenga que ver con lo que va a hablar Eduardo Acuña sobre la aceptación. ¡Sas! Que funciona así. ¡Sas! En toda la cara, pero con suavidad, con mucho amor. Hablaba de las enfermedades y de cómo cuando tú luchas contra ellas te resistes a ellas, las vas a mantener vivas y de hecho las vas a aumentar, porque lo que resiste persiste. Sin embargo, justamente lo que estabas diciendo es exactamente lo que decía en el libro, hablando de las enfermedades. Decía que cuando tú la aceptas, la observas y entonces solo ante la observación, mediante la observación, perdón, puedes llegar a la causa, la enfermedad incluso se sana. Así es. Toda enfermedad puede ser sanada cuando tú la aceptas y comprendes la causa. Y la causa puede ser, pongámosle como tú dices, etiquetas, pongámosle nombre, pongámosle las que quieras, pueden ser infinitas posibilidades, pero hay una sola causa que nos lleva a creer que hay, a creer, que no a saber, a creer que hay muchas causas. Hay una sola causa que es la que nos permite aceptar para tener esa paz y es el miedo. El miedo es la causa de toda enfermedad. Qué simple, como tú dices, Eduardo, aceptar para sanar. Pero para llegar a aceptar para sanar, tienes que comprender, ¿verdad? ¿Cómo comprendiste tú en ese proceso de la pelea, la discusión con el profesor o en esa búsqueda, en ese buscar qué significa aceptar? ¿Cómo llegaste a la comprensión de que tienes que aceptar todo como es? Sin resignarte, sino observando. La comprensión llegó después. Primero comencé simplemente a implementarlo, a hacerlo, a estar atento, a estar muy en estado de observación interna. Dejar que cuando estaba este nudo de tristeza acá, o esta pelota de angustia, o este vacío de rabia en el estómago, dejar que eso estuviese ahí, para poder escanearlo
con la observación, con la atención. Hay aquí un par de mecanismos o procesos previos tal vez en la aceptación, eh, que primero es, para poder aceptar, tienes que reconocer. Si yo no estoy pudiendo ver este nudo en la garganta, no estoy pudiendo sentir o darme cuenta de esto que tengo, y solo estoy en mi cabeza con el concepto, angustia, o rabia, o tristeza, tengo que reconocer primero. Y para poder reconocer, tengo que atender, tengo que poner atención, tengo que dirigir mi focalización. Totalmente, Como, totalmente. como lo decía William James, este psicólogo, filósofo de inicio del siglo pasado, estadounidense, padre de la psicología funcional. Él describe la atención como el proceso psicológico básico más importante. El más Y no, importante, de el más hecho, el importante y el doctor más Deepak básico. Chopra, el más básico, de hecho, el doctor Deepak Chopra en su libro, una joya literaria, pequeñita, pero una joya literaria, Las siete leyes del éxito, las siete leyes universales del éxito, él menciona exactamente eso. Él dice, la intención energiza, o sea, no está mal, pero la atención transforma. Si no ponemos Exacto. atención, si no ponemos el foco en atender exactamente qué es lo que está pasando, qué hay en el fondo de eso, cuál es la causa, no podemos transformar nada. Claro. Aquí nos está preguntando, Edu, dice Mariela, cómo manejar los síntomas en el cuerpo y el proceso de aceptación. Quiero aclarar que Eduardo Acuña, voy a dejar todos los datos de él aquí en el directo para que lo podáis ver. Eduardo Acuña hace sesiones 1 a 1, o sea que le podéis contactar para que os apoye con todas estas preguntas que tenéis. Más allá de que la acabo de leer, quiero decir, una simple respuesta que os pueda dar ahora Eduardo os puede guiar un poquito, os puede más o menos aclarar algo, pero podéis hacer una sesión con Eduardo para que podáis hacer más que una pregunta, para que podáis llegar al fondo de lo que os está aquejando o lo que os está enfermando, para poder sanarlo. O sea que es muy bonito que sepáis que Eduardo no solo aquí está dando una entrevista, sino que se está poniendo al servicio de todos vosotros para que podáis resolver este tema tan interesante de la aceptación y mucho más, porque él está, digamos, es apto perfectamente y es un profesional muy, muy, pero que muy bien interesante y por eso lo estoy entrevistando. Es un profesional a la altura de poder resolver vuestros conflictos, resolver y disolver el ego y ponerlo a vuestro servicio. Como decía en el capítulo anterior, que quiero aclarar que está grabado, por si no lo vieron, es muy interesante que lo veáis. Está en el canal de YouTube Zaira Luz, quedó grabado. El tema se llama El ego, amigo o enemigo, y si lo queréis ver cuando termine este directo o cuando queráis, ahí lo tenéis disponible. También en el canal de Instagram de Eduardo quedó grabado ese capítulo, así que también lo podéis ver ahí. Pero todos los datos como para contactar con Eduardo Acuña van a estar aquí en el directo, en la descripción, para que podáis hacer ese 1 a 1 y que él os ayude, os acompañe en ese camino a aceptar. ¿Vale? Y ahora sí, por favor, Sí, cuéntanos sobre la aceptación. ¿Qué temazo? gracias. Gracias. Gracias a ti, Zaira. Mira, voy a aprovechar como paréntesis también para enviar un saludo, porque mucha gente me Por escribió favor. desde distintos lugares. Mariela, creo que está en Argentina. También un saludo para Noreli, que está en Estados Unidos. Eh, También un saludo para mi amigo Francisco, que fue quien me avisó que habían cambiado la hora en España. Y Ay, otro qué amigo bien, chileno. gracias, Francisco. Porque ahora comprendí lo que pasó en el directo de ayer, una mujer con la que hablaba también de Latinoamérica, que me decía, ay, todavía no estoy preparada, ¿no? Y le faltaba 1 hora. Claro, ahora comprendí, cuando tú me dijiste, es 1 hora menos,
Ah, claro. Yo es que como mi teléfono lo hace, bueno, como todos los teléfonos inteligentes, Ujú. ¿no? Inteligente es el que sabe usar el teléfono y no dejarse usar por el teléfono. Como todos los teléfonos hoy día ya cambian la hora automáticamente y yo no me di cuenta de decirte, mira que aquí Claro. aumentó una hora, así que te pido disculpas porque bueno, aunque sé que como eres un practicante de un curso de milagros, estoy perdonada de antemano, como yo le digo a todos cuando me dicen perdóname, por favor, discúlpame, no, no, si estás perdonado de antemano por todo, tranquilo, yo ya perdoné a todos de antemano porque sé que el perdón no es necesario, o sea, realmente todo sucede como tiene que ser y es perfecto, ¿no? Así que discúlpame que no te advertí que era una hora más aquí, y gracias a Francisco por haberte avisado. Gracias. Sí, también me escribió otro amigo que es Rodrigo, que estuvo contigo en esta feria de sanación que hubo en Mallorca. Y claro, ahí tomé recién conciencia del paraíso donde Qué vives, bien. Zaira, y wow. Y no tenía Así idea que estoy. tenía. Fíjate que empezó la Y te veo. primavera hace nada, la primavera empezó hace unos 20 días atrás y yo estoy negra porque yo amo leer, es que me como los libros, estos libros interesantísimos, bueno, y un curso de milagros y todos estos libros, y me encanta leerlos al sol. Y claro, a veces se me va, como dicen aquí en España, se me va la olla y estoy más de una hora al sol leyendo, y cuando voy a darme mi ducha y me veo, digo, si parezco, encima ahora que me dice las 13, si parezco africana, ¿esto qué es? Me encanta, amo que aquí es primavera y justamente lo que comentas, donde estuvo Rodrigo fue Healing Market Primavera, que fue una feria consciente hermosa que organizó Spiral, Argenis Abache, para todos los que como servidores de la luz expandimos amor, luz, conciencia al planeta, así que le mandamos un abrazo también a Rodrigo que estuvo allí como servidor de la luz. Oye, qué bueno que fíjate que estamos tú en Chile y yo aquí en Mallorca, España, y estamos tan conectados, ¿verdad? Porque somos uno, porque también tenemos que aceptar eso, ¿verdad? En cuanto hablamos de aceptación, tenemos que aceptar que el otro soy yo y que yo soy el otro, que no hay nadie afuera y que cuando me estoy haciendo algo, se lo estoy haciendo al mundo entero y que cuando alguien creo que me está haciendo algo, en realidad me lo estoy haciendo yo a través de ese otro alguien, ¿cierto? Aceptar que somos uno, que estamos conectados, nos libera de la creencia en la separación. Qué interesante, qué maravilloso poder aceptar esa unidad. Eso también nos trae paz. Absolutamente. Tú me preguntabas cómo pude comprender yo la aceptación y yo te decía que al principio no comprendí, solo la puse en práctica, pero comencé a sentir paz. Y yo dije, esto funciona. No sé bien todavía Claro. cómo ni por qué, cómo simplemente observándome y dejando que esto ocurra, escaneando, visualizando, y tenía paz. Y cada vez iba logrando estar en más paz. Y, y de ahí dije, esto tengo que investigarlo, tengo que profundizar, tengo que ver por qué esto funciona, qué hay debajo, para poder transmitirlo, para poder trabajarlo también con quien lo necesite. Y Desde así luego. fui entendiendo que Así, es algo así es muy como técnico. Así es como te has vuelto un servidor de la luz, Eduardo. Así es como mucha claridad en lo que acabas de decir. Me resuena muchísimo porque además me atañe el tema. Justamente cuando yo pasé una etapa traumática en la vida y la pude superar a través de la reconexión a la fuente, me pasó exactamente lo mismo. Quise investigar qué era la reconexión a la fuente y terminé siendo reconectora a la fuente de otros, porque como tú, quiero expandir esto al mundo, quiero que lo conozcan, quiero que sepan esto, quiero que puedan tener los mismos beneficios que tuve yo, ¿no? Y hago este inciso antes de que sigas aclarando este tema, no solo para darle un suspenso, porque están todos así diciendo, por favor, Zaida, déjalo hablar, quiero saber cómo llegó a la aceptación. No solo por eso, porque soy una niña eterna, eterna aprendiz, una niña muy traviesa. Os estoy poniendo en suspenso esto. No solo eso, sino para agradecerte infinitamente que te hayas puesto al servicio de la humanidad. Te quiero agradecer infinito porque no
tiene sentido que pasemos por una etapa traumática, que pasemos por algo que el ego nos hace pasar, si después de comprenderlo y de sanarlo, no nos ponemos al servicio con ello para que otros también lo puedan, se puedan beneficiar de ello. Porque cuando aceptas que toda situación traumática, ya sea enfermedad, situación de pareja, familiar o como sea, viene para que al reconocerla y sanarla podamos ponernos al servicio de la humanidad, entonces no hemos entendido nada. Porque ahí subyace la misión. O Exacto. sea que te has puesto en misión para, para que otros pudieran evolucionar y aceptar a través de lo que te sucedió a ti. Así que hago este inciso para agradecerte infinito que te hayas puesto al servicio de la luz. Gracias. Y ahora, si no te interrumpo más, así todo mundo dice al fin va a contar cómo llegó en ese proceso a la aceptación. Mira, Zaira, pude ver que todas las técnicas o metodologías, las que mejor funcionan y las que más resultados o más paz te traen, son aquellas que tienen que ver con esto, con esta contemplación, con esta observación, ya sea la meditación, la respiración, el focusing, el mindfulness, la programación neurolingüística, la hipnosis, todas son técnicas que trabajan la aceptación en el fondo, porque es recibir a través de esta observación neutra. Neutra no quiere decir que observemos sin sentir, sino que no lo estemos haciendo para escapar, porque inmediatamente lo convertimos en resistencia. A veces es delgadita la línea entre resistir y aceptar, y muchas técnicas las podemos usar también para resistir. Muchas veces en las sesiones me preguntan, ¿llorar sirve o no sirve? ¿Meditar sirve o no sirve? Bueno, depende. Si estás llorando para escapar de esa tristeza, puedes tener un alivio temporal, pero esa tristeza va a volver. Estás escapando, estás resistiendo. Ya sabemos, si resistes, persiste. Pero si estás observando de manera neutra, puedes llorar, pero al mismo tiempo ir haciendo este escaneo interno. Porque ¿qué ocurre técnicamente cuando estamos en este proceso de observación, de aceptación? Estamos informando, Zaira. Nos estamos comunicando con nosotros mismos en todos los otros niveles, aunque no tengamos conciencia de qué niveles son. Estamos informando. Por eso la aceptación a través de esta observación neutra es algo muy técnico. Puede ser muchas veces leído como algo místico o esotérico o New Age incluso, pero es algo técnico. Lo que ocurre cuando tú observas, informas. Mira, fíjate de este gran fractal. Cuando la nada se expande y se convierte en un todo, empieza esa fractalización a replicarse. Podemos entender, por ejemplo, al Sol. El Sol es la expansión de otra estrella más grande, o del centro de una galaxia, o de un agujero negro. Y asimismo el Sol se expande en sus 9 orbitales, que son los 9 planetas del sistema solar. Entonces, así como la Tierra es una evolución o una expansión del Sol, también nosotros mismos somos una evolución y una expansión de la Tierra. Y siempre es desde adentro hacia afuera, desde lo sutil hacia lo denso. Y siempre las capas externas son las más evolucionadas. Así como nuestro cerebro, la neocorteza, es la parte más, evolutivamente hablando, más nueva y más evolucionada del cerebro. Nosotros, habitantes de la Tierra, imagina la Tierra como una célula, o el Sol como una célula, o el sistema solar como una célula. Tiene una frontera, tiene un borde, una membrana, que hace una diferenciación entre aquello que está afuera y lo que está adentro. Entonces, mira lo que ocurre acá. La Tierra, el centro de la Tierra hacia afuera se expande, y tenemos este planeta. La superficie de la Tierra es el equivalente a una membrana celular. ¿Qué ocurre en la membrana celular? Hay un intercambio de información desde adentro hacia afuera. Entonces, ¿cómo se entera la Tierra respecto de lo que ocurre en su superficie? A través de la información que reciben los receptores que hay en la membrana. Así como
¿Cómo se entera nuestro sistema nervioso central si es que hace calor o frío afuera? A través de los receptores de temperatura de la piel. Entonces lo que ocurre cuando nosotros estamos observando, cuando estamos aceptando, estamos informando a la Tierra, estamos informando también al Sol y estamos informando al mismo tiempo al origen, al centro del universo. Llámale Dios, gran mente o como quieras. La fuente, Entonces, sí, la yo digo, fuente, la fuente, esa sí, me gusta fuente, más la la fuente. esencia. Me Exacto. encanta la fuente, sí, es la esencia, es Dios, el amor, es todo, es todo lo que es. Entonces tenemos que hacer ahí este cambio de estar egocentrados, tenemos que estar geocentrados, tenemos que entender la jerarquía del universo. Nosotros somos habitantes de la Tierra, somos un producto y un resultado de la evolución de la Tierra. Tenemos una función específica y mientras estemos cumpliendo esta función de mejor manera, la realidad nos va a traer los recursos necesarios sin esfuerzo. Entonces, el ego está enfocado en la supervivencia, desde el miedo, la escasez, qué voy a comer, cómo lo voy a hacer, cómo pago las cuentas. Miedo, supervivencia. Pero cuando estamos focalizados, estamos geocentrados, no egocentrados, y estamos en este proceso de observación y aceptación, estamos todo el tiempo informando, estamos todo el tiempo comunicando, actualizando a las dimensiones que nos sostienen. Entonces nuestra vida fluye, sin esfuerzo, sin Así es, sacrificio. completamente conectados. Eso es lo que sucede a nivel técnico profundo. Y no necesitamos entenderlo, ¿eh? Solo necesitamos hacerlo y ver los resultados. Como muchos dicen por ahí, no me creas, ponlo en práctica, velo por ti mismo. Y todas las Así técnicas, como te decía, es, las puedes ver. Todas funcionan de esa manera, observando, dejando que ocurra, mirando, adentro. Siempre es adentro. La invitación siempre es hacia adentro. Cambia sí, sí, lo que es adentro, lo ves adentro es afuera. afuera. Exactamente, lo que es adentro es afuera. Y si tú quieres cambiar algo en tu vida, desde luego tienes que cambiar tú. Ya lo decía el maestro Mahatma Gandhi, sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. No puedes cambiar nada afuera de ti, puedes cambiar tú y ver que hay otra forma de ver el mundo, que de hecho es otro de los ejercicios de un curso de milagros, ¿no? No veo las cosas como son, sino interpreto y veo las cosas como soy. Entonces, para ver las cosas de manera distinta, tengo que ser otro yo, evidentemente. Exacto, exacto. Entonces la aceptación resulta ser sencilla, resulta ser simple, porque es la observación de aquello que está ocurriendo en este momento. Simplemente observarlo. No necesitas explicártelo. Si comienzas a sentir esta angustia, no sirve que tú digas, ay, ¿por qué otra vez estoy sintiendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿De dónde viene? No, ahí ya te fuiste a intelectualizar, te fuiste a racionalizar, pero si eso es automático, vuelve y observa esa racionalización, observa esa intelectualización y la estás aceptando, porque es una forma de resistencia. Entonces no hay forma de hacerlo mal. Siempre podemos observar, siempre podemos aceptar aquello que sea que esté ocurriendo en este momento. Y a veces lo que hay es solamente la resistencia, es la necesidad, la idea o la intención de escapar. O como muchas veces me dicen, ¿cómo lo hago? Mi mente va para allá, va para acá, estoy disperso, no me concentro. Observa esa desconcentración, acéptala a través de la observación. Y al mismo Así tiempo es, vuelves a tu fíjate, cuerpo. así es, porque fíjate que del cómo y del cuándo se encarga la fuente, se encarga el universo, no nos encargamos nosotros. Cuando nos centramos en el cómo o en el cuándo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Estamos dándole vueltas y estamos racionalizando, como dices, ¿no? Estamos fabricando desde el ego un cómo ilusorio, un cuándo ilusorio, no lo sabemos. Es abrirse a la incertidumbre y aceptar que el cómo y el cuándo no es cosa nuestra. Nosotros nos podemos hacer una muy buena pregunta en lugar de cómo, en lugar de cuándo, en lugar de por qué. Digo que siempre las preguntas por qué nos trae respuestas de porquería. Nos podemos hacer una gran pregunta. ¿Para qué llega esto a mi vida? ¿Para qué tengo que aceptar esto?
qué hay detrás, cuál es el regalo. Exacto. La respuesta de la realidad siempre es un sí. Entonces hay preguntas muy útiles que podemos hacernos. ¿Qué esto va a traer algo positivo a mi vida? Sí. Y no es una respuesta que veas escrita, la vas a ver en un hecho concreto en tu vida. ¿Mm? Esto que me está pasando tiene que ser para algo bueno. Sí. Y la realidad te lo va a mostrar. Pero tienes que aceptarlo. Si no vas a estar chocando entre la resistencia y vuelta, vuelta, vuelta. No, tómalo, acéptalo, está ahí para ti. Siempre que llega un desafío, hay una especie de rechazo al desafío. Transita el desafío, surfea la vida. Me encanta, fluye con ello, súbete a Fluye. esa ola, claro, me encanta. Bueno, yo aprendí con, también fue, ya que estamos citando libros, con el libro de Wayne Dyer fue el libro Todo lo que puedas imaginar, del doctor Wayne Dyer. Allí aprendí a fluir y a aceptar la incertidumbre, de hecho, a adorar y honrar la incertidumbre y darme cuenta de que solo ahí hay una vida rica de experimentación, de observación, de recibir los regalos de la vida, de abrirme a lo nuevo. Entonces solté todo pasado, solté todo lo que era seguro, lo que, digamos, parecía ser seguro, porque en realidad no es seguro, lo que parecía ser cómodo, porque en realidad era muy incómodo. Y me abrí a esa incertidumbre, honrándola y abriendo los ojos cada mañana, agradeciendo un nuevo día, un día diferente, un día para aceptar retos, como dices, aceptar esos desafíos que no problemas. Dejé de centrarme en los problemas y los acepté como desafíos, como retos, y entonces me convertí en la niña que otra vez va a una excursión a experimentar a ver qué me trae el día de hoy. Y pude observar con los ojos de un niño, que es lo que nos lleva a la inocencia otra vez, nos lleva a la paz, nos lleva al amor, a comprender que realmente somos seres extraordinarios y que como dice Lao Tse, como decía Lao Tse, en el no hacer está todo hecho. No tenemos nada que hacer excepto aceptar. Y en esa aceptación observar, o mejor dicho al revés, perdón, observar y en esa observación aceptar y entonces llegar a la respuesta. Y cuando yo en el no hacer está todo hecho, no me refiero a no tienes que lavar tu ropa o plancharla antes de ponértela. Hablo de algo mucho más grande. Hablo de no hacer lo que la fuente, Dios, hace por ti. Lo que realmente no te tienes que ocupar tú. Porque hay algo superior, hay un ser superior en ti, hay un espíritu en ti que es santo, aunque no lo creas, porque todos somos santos. Eso también lo dice un curso de milagros. Y cuando aceptas esa santidad, cuando aceptas que todo lo que hace el ser es santo, es puro y es amoroso, puedes comprender que eres amor puro y que el que no es santo es el ego. Ese no tiene nada de santo, ese es ese que se resiste y el que fabrica toda la ilusión, ¿no? Y a ese hay que ponerlo a raya con mucho amor, porque también, como decíamos Sí, antes, con mucho el ego no amor. tiene que convertirse en un Claro. enemigo, tiene que No, ser no. con mucho amor, aceptar que hemos creado ese ego, sin intención de destruirnos nosotros mismos como seres, pero el ego, bueno, tiene la Sí, intención de y, destruirnos. y tenemos que estar muy atentos, Zaira, tenemos que estar muy atentos porque, y quizás lo has vivido también o lo has visto tú en el trabajo que haces, que cuando pasamos por experiencias terapéuticas importantes y potentes, ocurre algo paradójico, que muchas cosas en nuestro entorno empiezan a no estar tan bien como pensábamos. ¿No? ¿Correcto? Porque el ego empieza a traer situaciones, o sea, el ego se asusta. Cuando vas avanzando en la Sí, expansión de tu conciencia, el ego se asusta y te trae un desastre, te trae un desafío, algo no funciona, tómalo también como un porque indicador de avance, tómalo también como un indicador de excelente, avance y acéptalo. excelente, porque es el ego el que tiene miedo. Muchos creemos que tenemos miedo nosotros. No, lo que realmente somos no tiene miedo. El ser no teme
a nada. no El que teme. teme es el ego, porque tiene miedo de ser destruido, porque sabe que tiene fecha de caducidad, sabe que cuando se acaba el cuerpo, cuando el cuerpo trasciende y llega la mudanza, que no la mal llamada muerte, pero bueno, si tú le quieres llamar muerte está bien, le podemos dejar que a la gente la llame como quiera, ¿no? Pero en esa mudanza el ego sabe que se acabó el juego, sabe que va a ser destruido, entonces su intención es destruirnos. La intención del ego es destruir lo que es el amor. Entonces fabrica una ilusión. ¿Realmente somos amor? ¿Crees? Bueno, no crees, porque yo sé que los que creen no saben y los que saben no creen. Tú sabes, Eduardo, que el ego fabrica toda esa ilusión para que no descubramos que somos el amor, que somos un fractal del amor, que somos un fractal de Dios, como antes hablabas de fractales. Uh, entonces, en lugar de preguntarte, ¿crees que la respuesta a todo es el amor? Te digo, tú lo sabes, ¿verdad, Eduardo? La respuesta a todo siempre es el amor. ¿Qué nos puedes de Sí. hablar sobre ello, de la aceptación de que somos amor en estos 10 últimos minutos que nos queda de entrevista? Bueno, respecto del amor específicamente, esto puede sonar un poco duro, pero realmente en este mundo no hay amor. No hay amor. Lo que creemos o entendemos desde el ego como amor es deseo, es cariño, es apego, es dependencia. El amor es lo que somos. Es lo que somos. Aquí hay rayitos de amor, son destellos de amor. El perdón, la expiación, en palabras del curso de milagro, siguen siendo una ilusión porque están dentro del mundo de la ilusión, pero son una ventanita Correcto, hacia el otro lado, hacia lo que somos. Y eso es único, correcto, eterno, porque es perfecto. el verdadero, exactamente, porque el verdadero perdón lo da Dios. El verdadero perdón, o sea, cuando decimos perdón y no nos olvidamos de eso y nos queda ahí, lo recordamos, no estamos perdonando nada. Realmente el perdón no lo hace el ego. El ego no, ¿cómo un ego va a perdonar a otro ego? No tiene sentido, ¿no? Realmente el verdadero perdón lo da Dios. Es el perdón verdadero, digamos, lo hace el ser. Entonces, como dices, perdón, expiación, son todas cosas del ego que está queriendo sanar al ego. Es como un poco contradictorio. Y por eso hay muchísima gente en el mundo que no llega a comprender el libro Un Curso de Milagros, porque lo lee el ego, ¿verdad? Lo No lo lee lee el el ser. ego. El ser no necesita leer Un Curso de Milagros. El ser no necesita leer nada, ya lo sabe todo. Pero quiere salir ahí, quiere expandirse, quiere expresarse y tiene un ego ahí imponiéndose en primer lugar, ahí con la bandera plantada. Entonces, la respuesta a todo realmente es el amor. Es sencillo, pero cuando lo comprendes, antes no. Antes parece muy Así difícil, es, ¿no? así es. Ahora, para ir dejando como más en claro y ir juntando todo esto para que quede como algo práctico para quienes nos han estado escuchando y agradecerles también, y para todos los que nos van a escuchar en YouTube luego, recordemos que ante cualquier situación o escenario tenemos estos dos estados posibles, que es paz o no paz. Y no podemos elegir si estamos en paz o no, sino que solo podemos darnos cuenta si es que estamos en paz o no. Y si no hay paz, lo que estamos viviendo es un conflicto. Pero el conflicto no está afuera, sino que es cómo me estoy sintiendo con esa situación. Y eso que estoy sintiendo, que nuestra mente va a bautizar como rabia, o angustia, o ansiedad, o miedo, la manera de aceptarlo es a través de esta observación neutra, en modo contemplación, es decir, no hacerlo para que eso se vaya, sino que ahí lo conviertes inmediatamente en resistencia, porque lo haces para escapar. Obsérvalo, déjalo, deja que la nube te atraviese y vas tomando conciencia de cómo se siente eso dentro de ti, de qué manera lo vas imaginando. Eso es aceptar, dejar que ocurra simplemente y mantener y sostener esa observación dentro de ti mientras pasa. Porque si la nube pasa y tú empiezas a tratar de frenarla, no, 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 quiero que se vaya, la dejas dentro, la dejas dentro. Y vuelve. ¿Resistes? Persiste. Así
es, absolutamente. Y ¿sabes qué? Voy a citar una frase que dijo el doctor Wayne Dyer en una conferencia que tiene absoluta relación con esto que dices. Él decía que un día comprendió la aceptación y abrió los ojos y cada día todo lo que le sucedía lo aceptaba como si él lo hubiera elegido previamente, porque comprendió que realmente todo lo ha elegido previamente. Entonces, si él salía para una conferencia súper bien vestido y tal, y estaba lloviendo a cántaros, lo aceptaba. Sonreía y decía, qué bien, al final ha llovido. Lo contaba en una conferencia y fue muy gracioso, pero fue muy esclarecedor para mí. Fue maravilloso porque a lo mejor, por ejemplo, iba de repente caminando por una calle, llovía y un coche lo mojaba, lo salpicaba todo de barro a lo mejor, y entonces él decía, ¡guau, qué bien que ha sucedido esto! Porque puedo perdonar y amar a ese que me salpicó. Entonces él me permite practicar el perdón. ¡Wow, qué bien que haya sucedido esto que yo he elegido! Y comencé a practicarlo, Eduardo, comencé a practicarlo yo después de leerlo, cerré el libro y todo entusiasmada, dije, venga, voy a practicarlo. No sabes la cantidad de veces que dice, ¡ah! No sabes la cantidad de veces que decía, ¡ah, qué bien que haya sucedido! Fue maravilloso porque en ese proceso que al principio sentía y cómo se revolvía dentro su aire y decía, vale, lo tengo que aceptar, yo lo he elegido. Y me acordaba del doctor Weinstein, vaya, varias veces. Pero en ese proceso logré reírme de todo. Wow, como dicen muchos terapeutas como tú del curso de milagros, dicen, ríete si no es real, si es una construcción, una fabricación, mejor dicho, una fabricación del ego, ríete de ello y disfruta la vida, hasta ahí aceptando que todo sucede para algo, porque hasta el que te hace, entre comillas, hasta el que crees que te hace algo horroroso, te está haciendo un regalo, acepta ese regalo porque trae una bendición encubierta detrás de cada cosa que nos sucede. Hay una gran bendición. Eso nos trae la aceptación, un regalo. Así Qué es, belleza hay en la aceptación. sí. Y como lo decías al principio, probablemente no es fácil, pero es simple. Claro, al principio vas a estar ahí, no. Pero hay que entrenar al sistema. El ego es un sistema automático, es como una aplicación. Entonces tenemos que cargarla con datos positivos para que piense en positivo y nos traiga realidades positivas. Si bien, bueno, esto es una ilusión o no, bueno, es discutible desde donde lo digamos, pero mientras estemos en ella, no vinimos aquí a sufrir, vinimos a disfrutar. Va a haber dolor, va a haber Amén. sufrimiento, pero transitémoslo, aceptémoslo. Mientras menos resistencia opongamos, mejor, más rápido, más fácil. Así es, tal cual, y como decía al principio, la conciencia solo se puede expresar plenamente a través de esta forma, la aceptación. No tenemos que ponerle negatividad a ninguna situación y eso es aceptar. Aquí fíjate, acaba de dar muchos frutos, sé que ha dado muchos más frutos que este aún, pero no todo el mundo se anima a compartir su experiencia. Fíjate que solamente con este directo que ya estamos terminando, nos acaban de compartir aquí, dice, yo acabo de aceptar algo que no entendía y es el ya no apego. Qué gusto que da la lluvia me moje. Qué maravilla, Eduardo. Fíjate que ya da frutos esto y los frutos que dará, porque os invito a todos los que estáis aquí viéndolo y a los que lo vais a ver para que tengan todos, todo el mundo, esos otros yo que somos fractalizados, tengan sus beneficios y puedan conectar con Eduardo Acuña para poder hacer ese tú a tú, esa sesión, esa conversación para poder llegar a la aceptación y volver la vida más fácil. Os pido que compartáis este directo o el vídeo que queda grabado en YouTube, como cada entrevista tan interesante como la que tuvimos hoy, hablando de la aceptación con Eduardo Acuña. Gracias infinitas, Eduardo. Eres un ejemplo, eres un servidor al que le estoy profundamente agradecida. Te agradezco de parte de todos ellos porque veo que casi todos han estado hasta el último momento. Te agradezco infinito
Y ya vamos a hacer otro directo contigo, yo lo sé. Me lo Sí, está pidiendo el ser. las gracias son para ti, Zaira, por este espacio, esta instancia en la que estamos participando, porque ha llegado a muchas personas, como te comentaba, me han escrito de muchos lugares, he tenido ya varias sesiones, yo